Bueno. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio en nuestro podcast, las diferentes tonalidades del derecho constitucional. Como ustedes ya nos conocen, aquí estamos sus juristas favoritos en Derecho Parlamentario y Constitucional, Müller, Alejandro y José. En el día de hoy vamos a estar analizando el capítulo 8 del libro Teoría del Estado, donde vamos a explicar todos los tópicos acerca de este capítulo y lo vamos a desglosar para su mejor comprensión. ¿Ok? Iniciaremos con un principio básico que lo iniciará José. Sí, claramente, Müller. Y comenzaremos con esa noción del tercer estado. Quien lo plantea es el abate Emanuel Sieyès. Él habla de ese tercer estado y hacía referencia a ese pueblo llano, el pueblo que pagaba impuestos, el pueblo más grueso de la población y el grupo de personas que trabajaban. Para hablar de este tercer estado también requerimos un contexto, y ese contexto es la Francia prerevolucionaria. En esa Francia prerevolucionaria se hablaban de tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo, donde la nobleza y el clero pues era la clase élite, no la clase alta. Por eso Emanuel Sieyès concebía que ellos no hacían parte del tercer estado. Pero es importante mencionar que el mismo Emanuel Sieyès menciona la idea de que el pueblo tiene la capacidad de definirse a sí mismo, y más que definirse de manera expresa es de constituirse, y desde aquí podemos ver una idea que fungirá como principio y base de los estados de hoy en día, que es la base principal de cada estado-nación, el cual pues son su población, lo principal para que exista en sí mismo. Claro, es correcto lo que dice. También grandes constitucionalistas, maestros, nos brindaban algunas nociones, como el maestro Néstor Pedro, Manuel Rufino y Javier. Ellos apuntaban a esa idea del poder constituyente como esa energía, voluntad y potencia del pueblo, donde ese tipo de palabras se pueden concebir como valentía o gallardía por parte de los constituyentes. Sí, exactamente. Ahora que mencionaste que es un acto del pueblo, hay que recordar que esto nace de un punto de partida que es el acto constituyente. El Estado nace de un acto constituyente, y aquí es donde el libro explora la idea y nos explica lo que es el trío mágico. ¿Ok? Que el trío mágico en este capítulo se explica como el acto constituyente, el poder constituyente y la constitución. El acto constituyente siendo los eventos claves que dieron el lugar y la creación del Estado. Ahora, el poder constituyente sería la fuerza que impulsa el cambio, y la Constitución vendrá siendo el resultado de estos diferentes eventos para la creación del Estado. También es importante mencionar, como lo decía José, que Néstor Pedro, digamos también de la mano de los demás doctrinantes, mencionaban la importancia de lo que es distinguir lo que es tener el poder y ejercerlo, ya que si tenemos esta definición en mente, nos será más fácil comprender la dualidad entre la función creadora y lo que es realmente la representación de lo que viene a ser la voluntad popular del pueblo. Y es que podríamos compararlo como
como lo que es cuando hay, digamos, algún tipo de oposición y la representación del pueblo mediante todos los senadores, ya sea en Cámara o representantes. Sí, exactamente. Sí, es correcto. Ahora abordemos un tema de ese concepto de poder constituyente, que en el libro, pues según lo que leímos, ese poder constituyente se considera como un mecanismo mediante el cual el pueblo recrea o reforma una constitución. Sí, no sé si compartan ese mismo argumento. De hecho, eso es lo que vamos a tocar más adelante con todas las características que tiene el poder constituyente originario, ya que simplemente no es originario de manera fundamental o de manera principal, sino está el refundacional y el fundacional, que es al que nos referimos cuando, digamos, el que se nos vendía a la mente primeramente cuando hablamos de un originario y todas las demás características que vamos a tocar. Ajá. Exacto. Bueno, y ese origen del poder constituyente, según lo que pudimos investigar, es esa voluntad soberana del pueblo y la nación, cuando Sí. una comunidad política decide crear un nuevo orden jurídico y político. Exactamente. Aunque también se plantea una tesis, algo peculiar, que el poder constituyente se origina de Dios, que era una praxis del monarquismo. Exactamente. Algo originario de un ser divino. Pero esa incógnita vamos a dejarla para nuestros hermosos espectadores y se replanteen esta idea teológica. En este poder originario, nosotros lo concebimos, como ya lo mencionó Diego, que puede ser fundacional y refundacional. Pero con esto nos referimos a que el acto de la creación de una constitución es inherente al derecho, es algo fuera del derecho, no tiene ningún tipo de obligaciones frente a algún protocolo o ley, debido a que es el inicio de todo, el punto cero, donde se crean las leyes de una forma monocrática o policrática. ¿Vas a seguir? Sí, también me gustaría mencionar que en esta creación tiene dos modos, que vendrá siendo la interna, ya sea por el mismo pueblo, o externa, con una especie de invasión o formulación de una constitución ajena a la de ellos. Pero pues para una mejor comprensión podríamos utilizar el ejemplo de Estados Unidos con Japón en 1946. En la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Exactamente. bombardeo a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Y cuando los aliados impusieron sus propios ideales en la nueva constitución japonesa. Exactamente. Pues también para complementar lo que dijiste sería, yo creo que acertado definir exactamente cada una de estas características, y si mi compañero luego me puede dar algunos ejemplos además del que tú me mencionaste. Por ejemplo, la fundacional es cuando la constitución pues nace en el génesis del mismo estado. Sí. La refundacional es cuando un estado ya establecido mediante digamos sus delegados busca reformar o restaurar o cambiar completamente una constitución ya existente. Dame un momento y ya. Sí, bueno, entonces, de acuerdo a lo que tú dices, un caso práctico es la constitución nuestra, ¿no? Que fue, Claro. Sí. fue una constitución pluralista, participaron diferentes personas, como Horacio Serpa, Antonio Navarro del M19, y referentes del fútbol como Francisco Maturana. Sí, exactamente. Claro, de diferentes etnias igualmente. Luego, como lo mencionaba el compañero, también están el interno y el externo, que como mencionó de manera acertada, Sí. pues el interno es más un proceso normal donde se reestructura la constitución de manera interna, con los delegados ya sean escogidos, como lo vendría a ser la Asamblea Nacional Constituyente, pues ya sea por toda la nación y todo el pueblo. Y pues la externa, él la definió correctamente ya, pues es básicamente cuando es intervención de un tercer país o por alguna guerra o invasión. Exactamente. Bueno, y también, no obstante, también tenemos el poder constituyente policrático, que es, bueno, como ya vi anteriormente, está constituido por una pluralidad de personas, que es la constitución nuestra.
Y por Exactamente. último, el poder constituyente monocrático, que como ya dije, le hago una crítica porque pues una sola persona no puede hacer una constituyente Completamente. porque le convenga o no le convenga. Ujú. Porque pues en un país vive una nación, un pueblo, no una sola persona. Exactamente, y es que esto, como ya se pueden dar cuenta, en una creación monocrática se pueden dar pasos y se pueden crear aperturas para que el fundador soberano de esta constitución ejerza abusos de poder. Esto fácilmente, debido a que, como ya lo mencionamos anteriormente, el poder originario de una constitución es indiferente a cualquier ley, puesto que es el punto cero. Y si desde el punto cero nosotros establecemos unas reglas de juego, pueden ser manipuladas para beneficencia de cierto tipo de personas. Por eso lo mejor y lo más adecuado para esto es de una forma policrática, como el mismo ejemplo de nosotros en 1971, donde se juntaron muchos personajes y muchos individuos importantes del país, como ya lo mencionó José, para crear la Constitución del 91, que es un ejercicio policrático. Y de esta manera pues podemos ver que estas características y estas distinciones pues son bastante claras, incluso en su simple título, siendo la fundamental, fundante en un inicio, la fundamental que refunda, rehace, reconstituye una constitución ya previamente existente como la del 91, la del 86, el interno, que es por causas meramente pues normales en un ordenamiento jurídico, y la externa, que es por factores externos de otras naciones o factores meramente externos. La monocrática, que es de una persona, y la policrática, que es de un grupo. Claro, sí, respecto a la crítica que le hacíamos, donde ese poder absoluto. Sí, exactamente. Por ejemplo, anteriormente, la década de, bueno, en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos aún estaba en la construcción de sus constituciones, más específicamente la de 1700, Estados Unidos anteriormente funcionaba de una forma en que los ciudadanos votaban directamente para ratificar las constituciones estatales. Y también en Francia se usaba una asamblea representativa del pueblo. Bueno, y nuestros oyentes se preguntarán, hacen ese interrogante, para ellos quieren escuchar cómo se manifiesta este derecho, este poder constituyente originario. Y dentro de estas manifestaciones pues tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente es el poder en un cuerpo representativo y exclusivamente convocado para elaborar una constitución, como ya lo hemos mencionado, la Constitución del 91. Es decir, esta manera originaria, que sería la Asamblea Constituyente, básicamente sería, por decirlo así, el nacimiento de una nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, como tú lo dices, es para elaborar una constitución. Y también tenemos el Congreso Constituyente, que es el propio Parlamento, ellos cumplen dos funciones, dos tareas. La primera es elaborar la Constitución y la segunda es el ejercicio de funciones propias de un ente legislador ordinario. Pero entonces ahí cuando leí eso me surgió una duda, y yo planteo que si las funciones del legislador las establece el constituyente, quedé como con esa duda, porque entonces el mismo que elabora la Constitución es el que le da la función al legislador. Sí, exactamente. Debido a que, como lo tocaremos un poco más adelante, también hay un poder constituyente que no es originario. Pero no le diré ahora para no dar spoilers más adelante. Dando un recorrido por este fenómeno en la historia, nosotros podemos ver sucesos históricos donde se muestra el uso de esto, ya sea en revoluciones, golpes de Estado o fundaciones e independencias, como en el siglo XVIII con revoluciones liberales como Estados Unidos y Francia.
O pasando a 1830, 1848, también tenemos revoluciones nacionalistas, como la de Alemania y también Italia. Y pues, por supuesto, post Primera Guerra Mundial, caen varios imperios y nacen estados, como Alemania y la URSS. ¿Ok? Unión Soviética. Sí. Exactamente. Post Segunda Guerra Mundial también podemos ver este suceso del fuero originario en la descolonización y con todo el tema de los derechos humanos, como en Japón y en Italia, y luego también lo podemos ver en el mismo suceso importante que sería la caída del comunismo, donde nuevas constituciones surgirían y avanzarían hacia la luz, como en Europa del Este y en Colombia en Colombia también en 1991, como ya lo mencionamos antes. Eso sería un recorrido histórico para que tengan algunos ejemplos más prácticos. Y es que de esta manera igual incluso podemos evidenciar que el poder constituyente no es algo nuevo, sino que es algo que podríamos decir que es inherente al ser humano desde que crea un estado. Podemos ver desde las creaciones de las primeras comunidades, de los estados, que se busca una organización y imponer unas reglas para que las personas sigan, ya dejando de lado lo que vendría siendo el derecho natural por un derecho positivizado, y con ese derecho positivizado pasando a un orden constitucional. Claro, eso era lo que planteaba el abate de Manuel Sieyès, que el tercer estado, o sea, el pueblo, que era esa minoría, tuviera representación política, y era esa forma del constituyente. Ahora pasaremos a relacionar el poder constituyente derivado y el poder constituyente originario, que de pronto nuestros oyentes tengan esa confusión. Ajá, lo que yo mencioné, que íbamos a dar spoilers, llegó el momento clave. El siguiente, poder constituyente, el poder constituyente derivado. Bueno, ¿Qué es eso? Ese poder constituyente derivado es la capacidad para reformar o inventar una constitución ya existente. Y el poder constituyente originario es un mecanismo mediante el cual se decide la creación, la renovación o modificación del cuerpo político y su constitución. Exactamente. Es un poder que está limitado por el poder originario, porque pues nosotros comprendemos el poder originario como algo que sucedió de forma temporal, es decir, el poder originario llegó, actuó y asimismo desapareció, porque sirvió para la fundación y ahí ya deja de existir, por así decirlo. Y el poder constituyente derivado está sujeto a esto, es decir, no puede reformar, pero según lo que dicte la misma ley. Porque, por ejemplo, el Congreso no puede cambiar el sistema político solo porque quiera. Necesita respetar la Constitución que fue creada ¿por quién? Por el poder originario. Exactamente, es esa relación, para que no haya una confusión, porque aunque sean un poco incongruentes los dos conceptos, tienen alguna contrariedad, por así decirlo. También es importante mencionar que la manifestación de los dos es bastante distinta a lo que pues deja clara su propia definición. Siendo la manifestación del originario, pues el contrato funcional del Estado, fundacional del Estado, ¿sí? El contrato fundacional del Estado viene como una constitución, mientras que el poder derivado se constituye como la forma a través de la cual la voluntad original se traslada al tiempo. Esto bajo condiciones limitadas por el mismo texto constitutivo. ¿Sí? Sí, exactamente. También es importante aclarar esas características, o sea, por qué se caracteriza el poder constituyente derivado. Uy, sí, adelante, quiero escuchar eso. Son tres. Es la legitimación de la reforma. Sí, limitación y la eficacia. Dentro de la legitimización, ese como ya lo dijo Alejo, es el poder de hacer una reforma. La limitación se encuentra subordinado al orden establecido en cuanto a su actuación, y la eficacia es el accionar de dicho poder
pues tiene como fundamento afirmar un vínculo armonioso entre el texto constitucional y la realidad política y social. Ustedes ya deben saber que para crear una constitución, para modificar una constitución, Sí. Primero se debe tener en cuenta Complicadísimo. el contexto social que vive el Estado o el país. Y sí, eso era un poco de las características del poder constituyente. Y Claro. Y aquí complicadísimo. podemos hablar de que la legitimidad de la reforma, pues básicamente es la capacidad de reformar, está subordinada a la misma preservación del espíritu de lo que vendría siendo el poder constituyente previo. ¿sí? Exactamente, podríamos decir como que el derivado le pide permiso O sea, al que original. tiene que respetar este espíritu o esta esencia que mantiene pues la constitución originaria, ¿no? Exacto. Es un acto originario el principal y luego está pues lo que viene siendo la reforma que es esta legitimidad que debe contener en sí misma. Exactamente. Es correcto lo que acabas de decir. Y es algo bastante complejo porque claro, tiene que tener en cuenta siempre la Constitución y no puede pasar por encima de ella. De igual manera, Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para hacer algún tipo de reforma en la Constitución, se necesita que, ahora si no recuerdo mal, eran 2/3, sí, 2/3 del Congreso debe aprobar esta reforma y 3/4 de los estados lo ratifiquen. O sea, como lo pueden notar, nada fácil. Y en Colombia es un proceso también bastante complicado. Complejo, sí. a eso mismo iba, a esta Asamblea Nacional Constituyente que se necesita en nuestro país. Podríamos relacionarlo a este mismo apartado, pero más sin embargo, como lo pudimos ver en la Constitución del 91, aunque este principio que estamos mencionando, la Constitución, y como lo es todo en el derecho, avanza y evoluciona y no se debe quedar simplemente estancado. Y eso lo hemos visto en el derecho en general y por eso no nos hemos quedado, porque si se siguiera de manera, digamos, solamente hacia el frente lo que son estos principios, pues no funcionaría. Pues hay que tener una vista más amplia y por eso es que, digamos, los derechos han evolucionado y el derecho ha cambiado tanto hacia lo que es hoy en día, pues lo que tenemos hoy como Constitución, que no es... digamos que podemos decir que es un paso bastante amplio desde la del 86 evidentemente, pero tampoco deniega este principio, sino que también sigue una misma línea de organización. Exactamente. A mí me gustaría hacerle ahora una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Yo tengo la pregunta de, ¿puede ser inconstitucional una reforma? Pues, como mencionaba el abate Manuel, él hablaba que una constitución suponía una nación. Entonces, pues una reforma es un mecanismo. Sí. ¿Esto puede llegar a ser contrario a la Constitución? Porque yo creo que la reforma en sí no, porque por eso está aquí la refundacional, y es esa misma definición. Lo que vendría a ser inconstitucional es en sí las ideas que se puedan plantear durante esa, por ejemplo, Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. Pero que eso no va a pasar por todos los peros que hay. Entonces yo creo que una reforma puede llegar simplemente a ser inconstitucional si es de mano de una dictadura, por ejemplo. Exactamente. O sea, la reforma en sí no es mala, porque ya aquí ya se planteó Exactamente. un mecanismo que es refundacional, que permite Pero recrear. también hay que dejar claro que una reforma también puede causar inseguridad jurídica. Exacto. Porque pues evidentemente hay un orden ya establecido en un estado como es el de Colombia hoy, y cambiar las cosas pues puede generar inseguridad jurídica. Por ejemplo, lo que podría venir a ser, lo que, poniéndolo en comparación con otro tema, quitarle ceros a la moneda. Digamos que es algo bueno, pero de igual forma hacerlo de un día a otro puede suponer bastantes problemas, por lo que siempre hay que tener como un lapso de tiempo. Exacto. Y dejar que las constituciones pues, tengan su tiempo de vida. Por eso yo hablaba que para hacer un texto constitucional, lo primero que hay que mirar es revisar el contexto social, que la Constitución se acomode a cómo se vive, cómo es la vivencia social en
esa actualidad que se requiere hacer un texto constitucional. Exactamente, y la reforma debe tener en cuenta la Constitución y el preámbulo de esta misma. Pero ojo aquí, entonces, respondiendo ya a esa pregunta de si una reforma puede ser inconstitucional, la respuesta es sí, pero esto debido a que una reforma constitucional puede ser inconstitucional, aunque suene un poco contradictorio, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Lo que sucede es que si una reforma viola principios esenciales de la Constitución o de los derechos humanos, porque claro, no podría haber una reforma donde se avale la esclavitud porque eso va en contra de los derechos humanos y eso mismo lo frenaría, aunque no esté escrito en ningún lugar. A lo que estas reformas normalmente podrían ser anuladas por el Tribunal Constitucional. Y es que tu pregunta anterior fue bastante acertada, porque si lo vemos desde el conflicto de mandatos, cuando se hace una reforma, ya sea, o sea, de manera no unilateral de una sola persona, sino plural, siempre hay choques de distintas doctrinas en las que se puede ver vulnerado la esencia del poder originario y en la que siempre se da ese debate de qué es lo inconstitucional y qué es lo que no es inconstitucional, dependiendo de la doctrina y de la postura de las distintas posturas que piensan hacer, en este caso, por ejemplo, en Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, y ahora mismo, pues, mencionando aquí mismo Colombia, un ejemplo de una reforma que se consideró inconstitucional es que, como todos podrán recordar, en Colombia la Corte Constitucional tumbó la ley que buscaba un tercer mandato para Uribe, porque esto sería romper el equilibrio de poderes. Por eso anularon esa ley para que no hubiera una reelección de nuevo por el mismo presidente, porque esto se considera inconstitucional, va en contra de una democracia asertiva. Claro, o sea, para resumir lo que tú has dicho, en una reforma siempre debemos mirar lo que tiene, ¿no? Lo que plantea, cuál es su objetivo y su meta. Claro. También podemos pasar ahora a algo que es bastante importante en este tema de la Constitución, desde la constituyente, y es cuál es el proceso para hacer una reforma constitucional. ¿Sí? Sí. Porque hay diferentes modalidades y distintos procedimientos, como lo podemos ver, pues, como tú lo mencionaste, uno en Estados Unidos y otro aquí, esto depende de cada estado, Sí. pero siempre hay un procedimiento formal. Y es que, voy a decirlo expresamente, ya que pues es importante que eso quede bastante claro. Sí. Y el procedimiento Literal. formal es que se describen los mecanismos por los cuales se convoca una reforma de la Constitución. Este procedimiento suele incluir etapas como la convocatoria de una asamblea constituyente, la elaboración de un proyecto de reforma y su ratificación mediante un referéndum o una aprobación en el Parlamento. ¿Sí? Sí. Esto lo podemos ver, pues evidentemente, como lo es, vamos a alinear cada paso, como sería aquí. Entonces, este procedimiento suele incluir etapas como la convocatoria de una asamblea, la que ocurrió, digamos, que fue a causa en el 91, no en el 91, pero sí fue a causa de la séptima papeleta, por ejemplo, Sí. que fue la convocatoria de una asamblea constituyente, luego la elaboración del proyecto, que fue la asamblea, donde estaban todos los diferentes representantes, que también fue de lo que habló mi compañero, Sí. Sí. y la ratificación mediante un referéndum o aprobación en el Parlamento, que fue cuando se ratificó pues la Constitución del 91, ¿sí? Sí. Sí, exactamente. También podemos hablar sobre que hay reformas parciales o totales. Por eso es cuando se habla de una reforma constitucional y no de una nueva constitución en sí, ya que son cosas Sí, distintas y sí, son cosas pues distintas. una reforma simplemente es cambiar uno o varios artículos, pues dependiendo de las necesidades que haya pues a causa del cambio del tiempo que hay, ¿no? Sí, esa necesidad que el pueblo, que el ciudadano requiera, como ahora la reforma laboral, ¿no? Que algunos, Sí. pues, como todos saben, algunos congresistas no la tumbaron, por así decirlo. Porque pues parcial hace referencia a un simple cambio de texto Sí. y la total es una refundacional. Porque podríamos decir refundacional, lo podemos confundir con una parcial, pero no, refundacional es una nueva constitución.
Sí, de hecho el libro menciona lo que es una mutación constitucional, es Sí, decir, ¿no? reformas que parecen que no son reformas. ¿No les ha pasado que algo cambia tan poco, pero tan poquito, que cuando te das cuenta ya es otra cosa? Es decir, los cambios son muy graduales con el tiempo, pero esto va evolucionando realmente, es decir, va haciendo cambios poquito a poquito, hasta que ya se transforma en algo distinto. Bueno, eso es lo que es la mutación constitucional. No se cambia el texto, pero cambia su interpretación, Exactamente. su aplicación o el modo en el que funciona. Y pues, poniendo un ejemplo claro, digamos que si el Congreso empieza a legislar por decretos cada vez que puede, aunque eso no esté prohibido, está mutando el equilibrio de poderes, sin cambiar la letra de la Constitución. A esto también se le llama mutación constitucional o el fraude constitucional, que es cuando se altera la práctica política sin pasar por el procedimiento exacto que ya hemos mencionado antes, que fue el que acabo de mencionar. Por eso es que se le llama mutación, porque es un fraude, es de manera fraudulenta y es, digamos que uno de los problemas o riesgos, junto con la inconstitucionalidad de la reforma, que es lo que ya mencionamos, ya que eso es post, no previo. La reforma no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional Es el es fraude. la reforma que se constituye ya en la asamblea, ¿sí? Sí, la que viola los derechos y va en contra de la Constitución. Ese fraude del que hablas, eso normalmente ocurre cuando los actores políticos usan ¿cómo lo digo? Las formas legales, bueno, los métodos y las formas legales, pero traicionan el fondo. Es decir, respetan el procedimiento, pero violan el espíritu de la Constitución. Exactamente. Y es que podemos hablar como manera de conclusión de este tema, que la reforma constitucional es una herramienta imprescindible para que los estados avancen hacia nuevos tiempos, pero también es una herramienta que puede causar muchos problemas y es un campo minado en el que, si no están en las manos correctas, un estado puede caer en una dictadura o en muchos fraudes inconstitucionales. Sí, es como seguir el procedimiento legal, pero es como si yo dijera, bueno, yo no te mentí, pero omití esta parte, o sea, ¿me entiendes? Sí, por eso, como decía el maestro Hans Kelsen, la Constitución pues es norma de normas, ¿no? Y está establecido en el artículo 4, si no estoy mal. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una ronda de preguntas rápida. Exactamente. Vamos allá. Bang. Bueno, en nuestra ronda de preguntas, nuestra primera pregunta de 3 es para José. La pregunta es, ¿cuál es el rol de los jueces y los tribunales en este tema constitucional del que estamos hablando? Bueno, los jueces y los tribunales cumplen un papel o juegan un papel central y muy importante, ya que ellos son los que tienen la facultad y potestad de decidir qué es lo constitucional e inconstitucional. Y no porque ellos tengan esa potestad decidan otorgar inconstitucionalmente algo porque no les convenga, sino porque va en contra de algunos derechos de la humanidad. Por ejemplo, en Alemania el tribunal ha tumbado muchas leyes, puesto que estas van en contra de esos derechos o principios de la dignidad humana. Bueno, ahora cambiando de tema y de integrante, ¿no?, con el doctor Müller Sánchez. Y bueno, el tema de las paradojas del cambio constitucional. Te hago esta consulta. ¿Qué pasa si una reforma formal cumple con todos los pasos legales, pero va en contra de los principios fundamentales del texto constitucional, aún sabiendo que la Constitución es norma de normas? Ok, bien, eso lo puedo responder de una forma bastante breve y sencilla, ya que mi respuesta sería que esto es legal pero ilegítimo. ¿A qué voy con esto? Bueno, lo explicaré brevemente con un tema actual que todos conocemos, el cual es el de Venezuela, donde se han hecho múltiples reformas a la reelección para el mismo candidato de forma indefinida. Esto, muchas críticas alegan que es
algo que va en contra de la esencia constitucional, ya que no sería algo democrático. Es decir, esto sería algo legal, pero inconstitucional. Ok, Müller. Muy bien, yendo ya para el cierre de la sesión de preguntas, vamos a ir con la última pregunta, que es para Alejandro. Es acerca de la mutación constitucional, ya que la mutación constitucional tiene unos supuestos de la mutación. ¿Qué es esto? Quiere decir que hay 3 formas típicas de mutación. Así que, Alejandro, por favor, ¿podrías hacernos el honor de explicarnos cuáles son estas formas típicas? Bueno, las 3 formas que tenemos son primero la interpretativa, la costumbre política y la evolución institucional. La interpretativa es cuando los jueces reinterpretan lo que vendría siendo la Constitución. La costumbre política es cuando las instituciones adaptan prácticas que cambian, digamos que el equilibrio del Estado y de la Constitución. Y la evolución es cuando, digamos que hay cambios que alteran el funcionamiento de la Constitución sin alterar el texto en sí mismo. Perfecto, Alejandro. Muy bien, ya para cerrar, después de esta maravillosa ronda de preguntas, vamos a dar las conclusiones finales acerca de este 8º capítulo. Así que, José, ¿quieres empezar tú con tus conclusiones? Nuestros oyentes, disculpen la expresión, para sacarlos de esa ignorancia, el tercer estado es de lo que hablaba Manuel Sieyès, del constituyente, que se refería al pueblo, ¿no? A ese pueblo grueso de Francia. Y el poder constituyente originario era ese mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede reformar, recrear o modificar una constitución. Sí, exactamente. ¿Quieres continuar tú, Alejandro? Pues también podemos concluir entre lo que sería el constituyente original y el derivado, que el poder constituyente originario pues es básicamente lo que vendría a ser esa fuerza liberadora que le da una fundación a una nación, y el derivado vendría a ser este instrumento regulador hacia este originario, pero aún teniendo que apegarse a este mismo. Podemos ver que el poder constitucional no es simplemente la Constitución o un instrumento o una entidad que lo regule, sino que es la esencia del mismo Estado y su historia misma desde que nació, ya que todas las constituciones pasadas han seguido un camino hasta llegar a la que tenemos ahora mismo. Ok. Bueno, también haciendo referencia a lo que hace Alejandro, es importante recalcar la tipología del monocrático y policrático, donde el policrático es esa pluralidad de las personas en una constituyente como la nuestra, y el monocrático ya es esa individualidad de una sola persona que haga una constituyente, que es un poco, como ya lo hemos mencionado anteriormente, autoritario. Sí, exactamente. Y ya para dar el gran cierre, aquí ya hemos dado un recorrido por completo de todos los tópicos y todas las características, tipologías, tipos, un recorrido incluso por la historia sobre diferentes sucesos sobre este capítulo. Quiero cerrar con que debemos comprender que el poder constituyente originario no tiene que darle riendas a usos de poder, y no tiene que obedecer a ningún tipo de ley, y el que es para reformarlo, que es el derivado, debe acoplarse a esta constitución y hacer actualizaciones constantemente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y del Estado, y que así haya una convivencia completamente sana. Bueno, y nuestros oyentes, si quieren conocer cómo son esas formas de manifestación de poder constituyente, recuerden Asamblea Nacional Constituyente y por último Congreso Constituyente. Ok, antes de cerrar el capítulo, vamos a darle un minuto para... Patrocinadores de Exactamente. podcast. Como todos los podcasts, pues
es algo bastante escuchado, pues hoy nos está patrocinando Mr. T Limón Amper. y Trululú, especialmente los nanos, ya que están bastante buenos. Exactamente. ¿Verdad, compañeros? Sí. Así que le queremos dar una gracia a los patrocinadores del podcast. Y por último, bueno, esto no es un patrocinador, pero les queremos recomendar este libro de Franz Kafka, El proceso. Léanselo, sobre todo si estudian Derecho. Y los amamos a todos y un beso. Este es Muchas gracias por los escucharnos. diferentes todos de la Constitución. Adiós.